La introducción. Al estudiar la historia de la Iglesia es estudiar la historia de nuestra familia en la fe. ¿Quién no le interesa saber sobre la historia de su familia? ¿No es verdad que solemos repasar los álbumes de las fotos pasadas con regocijo y con emoción contenida? También nos asombramos de algunas fotos que salieron movidas o un poco oscuras y mal enfocadas. Repasemos nuestro álbum de fotos sacadas desde hace 2000 años. Iremos viéndolas juntos con cariño y con uno va hojeando lo más querido de su familia. Desde aquellas fotos que salieron muy bien, alegrémonos y demos gracias a Dios. De aquellas que están un poco movidas y medio mal, nos encandicelamos, sino con respeto y silencio. Demos la vuelta a la página tratando de pedir a Dios en momentos difíciles de algunos hijos de la Iglesia, tal vez desfigurando el rostro de la Iglesia en su conducta. A todos nosotros nos puede pasar esto si nos desviamos del espíritu del Evangelio. La Iglesia es la estupenda obra que nos dejó Jesús aquí en la tierra para que lo conozcamos a Él a fondo, lo amamos mejor, nos entusiasmamos de Él y extendamos su nombre por todos los confines de la tierra. Es pues en la Iglesia donde nacimos a la vida divina, a la vida de fe. Es la Iglesia lo que como madre alimenta de nuestra fe. En la liturgia y en los sacramentos, la Iglesia, la que nos protege con sus brazos maternales. Cuando sentimos desprotegidos, es la Iglesia la que nos tiende sus manos cuando hemos caído en el camino de la vida. Es la Iglesia donde queremos vivir y morir en paz. Antes de ir hojeando las fotos de siglo por siglo, quiero dejar unos presupuestos en los cuales es imposible entender y amar a la Iglesia. Primero, la Iglesia es de origen divino. Dios Padre planeó. Dios Hijo fundó durante su vida terrena cuando fue elegido a sus apóstoles. Les fue formando, les ordenó celebrar en memorial de su muerte y con la fuerza del Espíritu Santo les dejó la misión de continuar su obra y predicar su reino. Por eso podemos decir que la Iglesia es Cristo prolongado y Dios Espíritu Santo la que está santificando y llevando a su plenitud. Por tanto, a la Iglesia hay que mirarla con los ojos de la fe, si no jamás no podremos entender. De esta fe tiene que brotar el amor apasionado a nuestra amada Iglesia y un deseo de idolatría por todo el mundo. A esto lo llamamos apostolado, que unos no es fanatismo sino exigencia del amor a la Iglesia. 2. Diversos nombres dados a la Iglesia. Jesús, para hacernos entender que la Iglesia quiso explicarla a través de las imágenes o figuras: redil cuya puerta es Cristo, rebaño que tiene por pastor a Cristo, campo de viña cuyo dueño es el Señor, edificio cuya piedra angular es Cristo, que tiene los apóstoles como fundamento y en el que los demás somos piedras vivas y necesarias. Pero de los más hermosos nombres de la Iglesia que ha recibido es el de comunión. Comunión expresa más que la comunidad, más que un hecho social, más que una congregación, más que una asociación, más que una fraternidad, más que una asamblea, más que sociedad, más que familia, más que cualquier forma de colectividad humana. Significa iglesia, es decir, hombres y mujeres vinculados a Cristo. Ese cuerpo social visible y espiritual es precisamente a lo que llamamos iglesia. Pablo VI. Esta Iglesia comunión exige el espíritu de comunidad. La comunión y la comunidad no admiten ni individualismo ni particularismo. El Concilio del Vaticano II ahondó en otra imagen de la Iglesia. La Iglesia como pueblo de Dios que peregrina es la historia hacia la plenitud escatológica, es decir, hacia la plena glorificación de Cristo al final de los tiempos. El pueblo de Dios que convoca a judíos gentiles se forma parte de él, no por la carne, sino por el agua. El Espíritu, el pueblo de Dios, tiene por cabeza
a Cristo muerto y resucitado. Y todos los que formamos parte de ese pueblo de Dios tenemos la dignidad y la libertad de los hijos de Dios. Es la ley de este pueblo de Dios, es el mandato de la caridad que tiene como fin extender todos los hombres del reino de Dios y hacerlo crecer hasta la consumación final. Esta imagen del pueblo de Dios tiene un contenido profundamente religioso, pues es un pueblo creado por la elección de Dios y por la alianza que se establece con los hombres. No es un término con sabor político-social, como ha querido manipular y reducir, la llama así Iglesia Popular. 3. El Espíritu Santo es el alma de la Iglesia. Así como el alma da vida al cuerpo, así el Espíritu da vida a este cuerpo que es la Iglesia. Mediante los sacramentos, además, el Espíritu Santo ilumina y guía a la Iglesia durante todos los momentos de su caminar, terreno para que pertenezca fiel a las enseñanzas de Jesús, su fundador. 4. Las propiedades de la Iglesia. Esta Iglesia es una porque tiene su origen en la Trinidad, porque su cabeza es Cristo y porque está animada en un solo espíritu. Manifiesta esa unidad en una sola fe, unos mismos sacramentos, una misma jerarquía. Es santa porque su fundador es Jesucristo. Es santo y vivifica con su espíritu, porque a través de los sacramentos la santifica, porque sus frutos más hermosos son los santos. Es católica porque ha venido enviada por todos los hombres. Esto abierta a todas las razas, lenguas y naciones, sin incluir a nadie, porque conserva la totalidad de la fe, y es apostólica porque la voluntad de Cristo está cimentada sobre Pedro y los demás apóstoles. 5. La estructura de la Iglesia. Cristo quiso fundar una en la que somos todos iguales por el bautismo, pero al mismo tiempo quiso gobernada por Pedro y los demás apóstoles. La Iglesia, por tanto, es jerárquica, no democrática. Todos somos Iglesia y pueblo de Dios. Sí, pero Cristo dio a Pedro, a los demás apóstoles, la misión y la autoridad para seguir, santificar y regir a sus hermanos. Las continuidades de los apóstoles son los obispos y sacerdotes. Por tanto, la Iglesia está formada por los ministros sagrados, obispos, sacerdotes y diáconos, por los laicos, por los religiosos. La misión de los pastores es servir a sus hermanos con la palabra, con los sacramentos, la caridad al estilo de Cristo, que vino a servir y no a ser servido. La misión de los laicos en comunión bajo la guía de los pastores es participar en las realidades temporales, ordenándolas según el plan de Dios en Cristo, a fin de que su mensaje llegue a transformarme todos los ámbitos sociales. La misión de los religiosos es seguir acerca de las huellas de Cristo, practicando el consejo de los evangélicos, y de esa forma vivir consagrados a Dios, santificar a la Iglesia y dar testimonio ante el mundo de las realidades del reino de los cielos. ¿Cómo mirar a la Iglesia? 3 miradas podemos lanzar a la Iglesia. La primera, mirada superficial. La Iglesia se presentaría como una sociedad religiosa más entre muchas otras. Es la mirada aséptica del descreído, a quien no tiene fe, solo ve los defectos de quienes están en la Iglesia frente a la Iglesia. 2. La mirada más penetrante. Reconocerá los valores y la vitalidad de la Iglesia. Discernirá en su voluntad y universalidad un conjunto de características maravillosos, que se asombrará del poder espiritual y del Papa, afirmando su origen, desarrollo e influjo constituyen el fenómeno más extraordinario de la Iglesia del mundo. Pero todavía no va al fondo, es la mirada del estudioso, bien intencionado y honesto. La mirada de fe. 3. Es la única manera de percibir el ministerio de la Iglesia con fe. Descubrimos su origen está en Dios, que Cristo ha enriquecido con su Espíritu con los medios y de la salvación, y que tiene por misión hacer que todos los hombres lleguen al pleno conocimiento de la verdad y participen de su redención operada. ¿Qué es pues la historia de la Iglesia? En las claves de interpretación. 7. En un estramando de hechos humanos divinos donde la silenciosa acción del Espíritu Santo se combina eficazmente con la palpable libertad de los hombres, y las claves de interpretación de la historia de la Iglesia
son estas. A. La historia de la Iglesia solo se entiende en función de su tarea santificadora y evangelizadora. El Vaticano II definió a la Iglesia como sacramento universal de salvación, la Lumen Gentium 48, enviada por Dios, se esfuerza en anunciar el Evangelio a todos los hombres. El Ad Gentes 1, solo la luz de la fidelidad es esa misión, cabe calificar de acertados y equivocados hechos de sus ministros y de sus fieles. B. La capacidad de errar de los hombres explicados en muchos episodios históricos negativos. Las herejías, la torpe intromisión de algunos eclesiásticos en cuestiones o ambiciones temporales, aceleramiento o afán, poder y simonía, etc., así como las vidas poco identificantes de otros. Estos hechos tristes reconocidos en una historia no afectan a lo que es la Iglesia. Es más, ponen en manifiesto que ella es divina, porque a pesar de los hombres su doctrina se ha contenido incolume desde Cristo la predicara, produciendo abundantes frutos de santidad en sus tiempos. Y C. La Iglesia manteniendo los rasgos esenciales determinados por su fundador Cristo, también han evolucionado en la historia, al compás de los hombres, precisamente porque no es la sociedad desencarnada. Por eso, a la hora de interpretar los hechos hay que considerar el contexto histórico, que la explica muchas decisiones y muchos modos de obrar. La Inquisición eclesiástica, papas que coronaban a los emperadores, la lucha por la investidura, etc. No hacerlo así es pecar de anacronismo y errores de juicio objetivo. D. La Iglesia es experta en humanismo, iluminada por la revelación de Cristo, Dios y hombre perfecto, y enriquecida por su larga historia. Conoce en profundidad las glorias y la miseria del hombre al que quiere ofrecer la salvación de Cristo. Esto explica que a lo largo de sus 20 siglos haya sabido enjuiciar con tanta libertad e inequidad muchas situaciones humanas, venciendo la fuerte coacción de los poderosos intereses partidistas, guerras, decisiones, parlamentos, conferencias internacionales, etc., que en inigualables condiciones para defender la dignidad de la persona humana y los propios morales de su actuación, para juzgar con la luz de la moral los restos del que la ciencia, la cultura, la política ponen a la sociedad. Fruto de todo ello es su doctrina social. Número 8. ¿Cuál es el fin de la Iglesia? Es predicar que todos los hombres la buena nueva y la redención operada por Cristo. Esta salvación de Cristo debe abarcar a todos los hombres sin distinción de clase social y a todo hombre en su alma y cuerpo en un fin por tanto sobrenatural, pero empieza en el tiempo espiritual, pero transforma las realidades de este mundo. 9. ¿Cuáles son los deberes para con la Iglesia? A. Creer en ella. No se puede creer en Cristo sin creer en ella. No se puede ser cristiano sin mediación de la Iglesia. Nadie puede tener a Dios por Padre si no tiene a la Iglesia por Madre. Decía San Cipriano, la fe en Cristo nos llega a través de la Iglesia. B. Conocer la doctrina. La doctrina de la Iglesia no es otra que el Evangelio de Cristo que fue transmitido a los apóstoles y aquella guiada por el Espíritu Santo de la verdad. Continuamente medita, predica, defiende y aplica las diversas situaciones que viven sus hijos y el mundo. C. Amar a la Iglesia. Si a la Iglesia nos engendramos por Cristo, por medio del bautismo, debemos amarla como hijo ama a su madre. Un amor que comprende y que apoya, que reza por ella, que se alegra por sus triunfos y sufre sus fracasos. D. Comprende con su misión, cooperar con su misión para que todos los que lleguen al pleno conocimiento de la verdad, a la salvación de Cristo, nos ha traído con su vida, muerte, resurrección. Así fue al inicio. La Iglesia fue extendiendo su radio de acción de gracias a los viajes de San Pablo a la palabra y, por ejemplo, en los primeros cristianos y los milagros con los que los apóstoles confirmaban la doctrina. Jesús, incluso en las mismas persecuciones, como veremos, sirviendo para bien o para mal, para dar a conocer al mundo este fenómeno cristianismo.
Defenderla aunque suframos martirio, defenderla con la palabra, con los escritos, con los testimonios. Nunca es lógicamente con las armas, con la violencia, pues se oponen a esta ciencia y que es la caridad. Termino con la introducción con el texto de Ernest, escritor de la primera mitad del siglo II, preocupado por los problemas de la iglesia de su tiempo. Tuvo una visión con un ángel que tomó la experiencia de joven pastor, y esto llegó a la anciana vestida de esplendor con un libro en las manos. Se sentó sola y saludó a Ernest. Ernest, afligido, llorando, dijo al ángel vestidor de pastor: ¿Quién es esa anciana? La iglesia me dijo: ¿y cómo es tan anciana? ¿Por qué fue creada antes de los demás? Por eso es tan anciana. El mundo fue formado por ella, dijo el ángel. En la primera visión vi a una anciana sentada en un sillón. En la siguiente tenía un aspecto más joven, pero el cuerpo y los cabellos eran todavía viejos. Se hablaba de pie. Estaba más alegre que antes. En la tercera visión era muy joven, hermosa y de anciana. Tenían tan solo 2 cabellos. Estuvo muy alegre y sentada en un barranco. En la primera visión, dijo el joven, esa mujer aparecía tan anciana y sentada en un sillón, porque vuestro espíritu estaba ya viejo, marchito, sin fuerzas por vuestra molicie y vuestras dudas. En la segunda visión la viste en pie con aire más joven y alegre que antes, pero con el cuerpo y los cabellos de anciana, pues el Señor se apiadó de vosotros. Vosotros desecháis vuestra malicia y os volvió la fuerza y os afianzaste en la fe. En la tercera visión la viste más joven, hermosa y alegre, de un aspecto encantador. Lo que hayan hecho penitencia se verán totalmente rejuvenecidos y afianzados. De nosotros, sus hijos, depende que la iglesia siga joven, lozana y alegre, y con nuestra actitud de continua conversión y lucha por la santidad iremos hermoseando el rostro de esta madre, que tantos hijos han afectado con sus actos a lo largo de los siglos. Comencemos a abrir con respecto al álbum de la familia, de nuestra familia eclesial desde el principio.